Bienvenidos a otra edición de Perfiles a través de Educanal Ciencia y Salud. Como ustedes saben, este espacio está dedicado a entrevistar a grandes personalidades de nuestra sociedad, ya sea en todos los ámbitos: político, económico, financiero, educativo. Y esta vez tenemos la grata visita de Víctor Pavón, una persona que tiene también una amplia experiencia en cuanto a escribir libros, por lo menos, ¿verdad? Porque en la previa, siempre es importante tener una previa antes de grabar, por ejemplo, un programa. Y le llegas a conocer mejor al entrevistado. En este caso, Víctor Pavón escribió varios libros, perteneció a un partido político importante acá en nuestro país, en fin, pero ya le damos la cordial bienvenida en esta noche en Perfiles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Víctor? Muy buenas noches, Juan. Realmente un gusto compartir contigo y con toda la audiencia. Y bien, realmente yo creo que estamos en una situación, estábamos hablando antes, Juan, en el que vos sabés Paraguay que tiene que empezamos en Paraguay y dimos tres vueltas al dimos mundo. la vuelta y dimos varias soluciones también. Exactamente. Tratamos de encontrar las soluciones que tienen urgentemente en Paraguay. Pero soluciones que siempre van en respeto al individuo. Eso es muy importante, la vida, la libertad y la propiedad. Contame tus inicios, don Víctor. Es bueno porque Perfiles es una vidriera donde le ponemos a la gente que pueda explayarse en su amplia capacidad, cómo fueron sus estudios, dónde naciste, en qué ciudad, luego escalando la escalera, prácticamente al llegar a ocupar algún tipo de puesto importante. Sos político, sos economista, abogado. Sí, en efecto, Juan. Bueno, en primer lugar yo soy concepcionero. Soy hijo de dos personas realmente maravillosas. Mi padre, Zoilo Pavón Pérez, que realizó mucha actividad política, periodística. Él fue árbitro, fue editorialista, corresponsal del diario La Tribuna. Fue un hombre multifacético, profesor universitario, estudió contabilidad y filosofía. Mi madre, María Lourdes Saldívar, es una persona extraordinaria también, que hasta hoy en día nos sigue, afortunadamente y por gracias a Dios, nos sigue iluminando. Y bueno, básicamente la idea, Juan, es que nosotros en el Paraguay necesitamos de una propuesta diferente a la que hoy tenemos. Y yo me formé en el derecho, en la economía. Vinimos muy temprano aquí a Asunción, ya cuando mi padre fue trasladado porque era funcionario bancario. Y de esa manera tuve la oportunidad de estudiar tanto derecho como economía. Y como bien ya adelantaste, yo estuve al comienzo en un partido que era el PLRA, pero luego viendo un poco la descomposición que iba teniendo esa gran agrupación, con un grupo de personas fundamos el Partido Libertad y República. Un partido, es el primer partido libertario en el Paraguay, cuyo propósito es y tiene en su carácter institucional de tener la característica de ser antiestatista y antiglobalista. Dos cuestiones que yo creo que son muy importantes, Juan, y para la audiencia, porque el estatismo es una forma en que el Estado sobresale y está sobre el individuo. Y el globalismo no es más que a esa Agenda 2030 que pretende establecer una nueva forma de gobierno en el mundo, implementando la ideología de género, implementando más deudas, más endeudamientos, más impuestos, para así debilitar nuestra soberanía como Paraguay en este caso. Doctor, inclusive es muy interesante cuando estábamos conversando y hablamos de distintos temas. Y uno de los temas que vamos a desarrollar, pero no en este momento, pero solamente quiero poner a conocimiento de nuestros televidentes de una de las propuestas del Partido Libertad y República. Una de las cosas que también tiene que ver con la seguridad personal. No estamos hablando de la seguridad que nos pueda proveer la Policía Nacional u otras agencias como la SENAT o como las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Es sobre el derecho de portar un arma, que es un tema un poco que no todos los días estamos escuchando un debate de cómo podría ser que
los delincuentes estén por encima de sus víctimas en todo momento. No hace falta hurgar mucho porque todos los días estamos viendo a través de la televisión, en los noticieros, que los delincuentes tendrían más derecho que las víctimas, de las pobres víctimas, que muchas veces hay una regulación mucho más profunda en cuanto a aportar una a modo de introducción nada más, ¿verdad? Sí. El Partido Libertario y República tiene como propuestas, uno, por ejemplo, lograr que en Paraguay exista un solo impuesto. Como economista, me imagino que habrás estudiado bastante por qué debería de existir solamente un solo impuesto, el IVA al 10%. Totalmente. El primer impuesto a derogar, y el IRP, por ejemplo, doctor. ¿Por qué tendríamos que derogar el IRP? ¿Acaso el impuesto a la renta personal no es también propicio para que pueda ingresar más beneficio a las arcas del Estado? No, Juan, es precisamente lo contrario. El impuesto a la renta personal es un robo escandaloso que se estableció ya en las ideas del marxismo, ¿verdad? En el ideal comunista de tratar de redistribuir la riqueza a través del Estado. Y el Estado no puede redistribuir nada porque de luego no puede administrar ningún tipo de capital, porque sencillamente lo que hace es precisamente contar con los capitales y el dinero de la gente. Y en consecuencia lo que se ha visto en el mundo es que lo único que hace ese dinero que ingresa en las arcas del Estado termina en el bolsillo de los políticos y burócratas. Y lamentablemente eso propicia una gran corrupción. Y el impuesto a la renta personal es inmoral porque ninguna persona, y menos todavía el Estado, sin tu consentimiento, porque esto no fue consentido por el pueblo. Yo estoy seguro que doña Rosa o don Luis jamás permitiría, ¿verdad?, que una persona le venga a poner su mano en el bolsillo para sacarle nada más y nada menos que el 10% de sus ingresos para destinarlo a qué. Los impuestos fueron hechos para una contraprestación, en primer lugar. Y número dos, hay una cuestión antieconómica porque afecta directamente el ahorro. Y cuando se afecta el ahorro, lo que estamos es afectando la creación de empleos, estamos afectando los salarios de los trabajadores, estamos afectando las oportunidades que los jóvenes deberían tener, ¿por qué no?, para poder tener capacidad para poder formarse en un mando medio. Nosotros creemos, por ejemplo, que en el Paraguay faltan mandos medios. A los 17 años un joven ya debería tener, por ejemplo, un título correspondiente a electricista, a plomero, carpintería, mecánica, nociones básicas importantes que le permitirían, desde luego, tener una capacidad luego para poder tener un ingreso laboral y, ¿por qué no?, si quiere seguir la universidad. Eso es una cuestión personal. Pero ahí lo importante, Juan, es que los impuestos siempre son un robo legalizado. Nosotros por eso decimos que no deberían existir impuestos. Pero, dada la existencia del Estado, dada la organización que tenemos y dado, por supuesto, el contrato constitucional, nosotros decimos un solo impuesto porque con el IVA ya estamos recaudando prácticamente el 55% del presupuesto. Y en consecuencia, si nosotros con un solo impuesto podemos recaudar y aplicando la curva de Laffer, que precisamente lo aplicó en su momento el presidente Ronald Reagan, republicano, y le dio el premio justamente al señor Donald Trump, ya con edad, en este caso Arthur Laffer, él probó, este economista Laffer, que si nosotros reducimos los impuestos e implementamos un programa de formalización, lo que vamos a tener es una mayor captación de recursos por parte del Estado, es decir, una recaudación tributaria, y desde luego lo que vamos a hacer es fortalecer a las familias y vamos a fortalecer a las empresas, es decir, al individuo, a ese hombre y a esa mujer común de la calle que lo único que quiere es llevar el pan a su hogar. Esta pregunta, Víctor, como Víctor es candidato a senador por el Partido República, Libertad y República, y como en otros programas también le hice la misma pregunta a los candidatos que estuvieron acá como invitados, ¿verdad? Una persona de su capacidad, con la experiencia que tiene, tanto me imagino que va a estar haciendo más hincapié, va a impulsar puntos muy específicos dentro de lo que va a ser su política en el Congreso, ¿verdad?, para tratar de llegar a un acuerdo con los otros parlamentarios, los otros parlamentarios que siempre están dentro de
de un grupo especial, ¿verdad? Bancadas acá, bancada 1, bancada 2, bancada 2. Y usted va a estar entrando como alguien nuevo en la fiesta, ¿verdad? ¿Cómo usted se ve, por ejemplo, en esa posición como para impulsar ciertas reformas para eliminar, por ejemplo, así como estuviste recién explicando? Sí, evidentemente que no va a ser fácil, Juan. Nosotros reconocemos en el Partido de Libertad y República porque somos el único partido que tiene ideas renovadoras y superadoras. Porque si uno escucha y lee a los demás candidatos y a los demás partidos, vamos a notar lo siguiente, que ellos le dan demasiada preeminencia al Estado, en primer lugar, y siempre tratan de aplicar políticas públicas para de alguna manera aumentar el endeudamiento que ya está llegando al 40% del Producto Interno Bruto. Ya hay un anteproyecto para aumentar los impuestos porque el Fondo Monetario Internacional sugirió, entre comillas, aumentar precisamente los impuestos en el Paraguay. Y de luego nosotros somos el partido de la reforma, pero no de la reforma para ponerle los cinturones a la gente, sino para ajustarle los cinturones al Estado. Es decir, a un Estado que despilfarra, Juan, 1.700 millones de dólares y que ese dinero debería quedar en los bolsillos de la gente. Por eso que nosotros tenemos que reformar el sector eléctrico, por ejemplo, por citar un ejemplo. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. No puede ser que Paraguay, teniendo la mayor generación de energía eléctrica, nosotros no podamos distribuir y comercializar nuestra energía eléctrica, más todavía tomando en cuenta que estamos en el contexto internacional ante una matriz energética que el Paraguay lo tenemos, una energía renovable, limpia, que lo tenemos que distribuir, pero para distribuir necesitamos muchas inversiones, mucho capital, y ese capital y esa inversión solamente lo puede hacer el sector privado, porque el Estado no tiene un solo guaraní, ni un solo guaraní que antes no le haya sacado a la gente. O sea que los salarios de los funcionarios públicos, los salarios de los senadores y los diputados y de esa casta lamentablemente privilegiada de gente, ¿verdad?, que vive a expensas de los demás, tiene que terminar. Y tiene que terminar no porque nosotros deseemos que haya un problema en el Paraguay, sino porque nosotros deseamos que haya una solución ahora antes que sea tarde. Porque también, por ejemplo, Juan, no puede ser que el IPS, que va a quebrar de aquí a 7, 10 años aproximadamente como máximo, hoy la gente que está contribuyendo al seguro social lamentablemente no se va a jubilar. Y eso se debe al sistema de reparto y que todavía es tolerable porque la cantidad de aportantes todavía está en equilibrio con la cantidad de jubilados. Pero el sistema de reparto en algún momento quiebra. Por eso nosotros impulsamos teóricamente, y vamos a ocuparnos en la bancada que vamos a tener en el Congreso, por una reforma por el que es llamado el de sistema de capitalización individual, donde cada persona aporta ciertamente para su jubilación, una parte para la administración y otra para la inversión. Pero ya no vamos a tener este problema de grandes injusticias, como por ejemplo que el empleador aporta el 16% y no tiene derecho ni siquiera a tener un geniol para ser tratado, ¿verdad? El trabajador el 9%. Y esto hay un problema entonces en el Paraguay, Juan. El problema es que las ideas estatistas que ahora en complicidad con el globalismo se están uniendo contra el Paraguay, nosotros necesitamos en el Paraguay que el Paraguay sea defendido en su soberanía. Nosotros no podemos seguir tolerando que las ONGs, que especialmente grupos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, la propia Naciones Unidas nos venga a decir a nosotros los paraguayos lo que nosotros vamos a hacer en nuestro país. Eso es intolerable. Por ejemplo, está esta agenda globalista, esta agenda que lamentablemente viene a decirnos que en la próxima pandemia, por ejemplo, ya todas nuestras políticas sanitarias van a depender, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Imagínate lo que sería eso, Juan, que por ejemplo se cierre, le hagan una especie de lockdown, un cierre económico de Alto Paraná, Canendillú, Itapúa, y de esa manera el Paraguay va a quedar acotado, va a quedar prácticamente sin aire para respirar. Y eso es lo que ellos en el fondo desean. Y no es que yo lo diga, sino que están los documentos. Los documentos del Foro Económico Mundial dicen, por ejemplo, que en los países como Paraguay, donde se produce carne, la gente tiene que ya comer menos carne. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? ¿Quiénes son los fascistas? ¿Y quiénes son los conspiranoicos? No somos nosotros.
Nosotros bregamos e impulsamos la defensa de la libertad, pero aquellos que dicen que tenemos que reducir la producción de carne, que tenemos que de alguna manera ya no tener lo que se llama el matrimonio hombre-mujer, que el niño se pueda convertir en niña y la niña en niño, de acuerdo a lo que ellos entiendan como su ideología o como su percepción cultural, es un problema que realmente a nosotros nos preocupa y vamos a ocuparnos que esa andanada lamentablemente salvaje de ideas estatistas y globalistas no sigan creciendo en nuestro querido Paraguay. Así estamos desarrollando perfiles a través de Educanal, Ciencia y Salud. Muy interesante lo que nos está diciendo Víctor Pavón, candidato a senador por el partido Libertad y República, un partido que hace 8 meses nació aquí en el Paraguay, ¿verdad? Pero hay muchísimas cosas que desarrollar todavía. Me interesa escuchar, por ejemplo, la desregulación del mercado laboral, la ley del salario mínimo, porque siempre se está diciendo, yo no puedo pagarle un salario mínimo porque mi empresa no es tan grande y bueno, me gustaría escuchar también su análisis con respecto a este punto. Eliminar ciertos ministerios, mira, es algo muy interesante y escuchar un poquito por qué se tendrían que eliminar ministerios y secretarías y subsecretarías, promoción de la creación de zonas francas, en fin, hay muchos temas todavía que vamos a desarrollar en el segundo bloque. ¿Qué te parece, doctor? ¿Por cuál empezamos en el segundo bloque? Porque todos son interesantes. Desburocratizar los trámites. Ese es un tema que me encanta porque en algún momento yo llegué a tener un programa Tiro Práctico Paraguay o El Mundo del Tiro. Sí, sí. Fue el primer programa que se desarrolló en la República del Paraguay porque y no hubo prácticamente una opinión adversa, porque sabemos que el arma es tenido en cuenta por muchas personas como algo que ocasiona la muerte, en fin, esas cosas. Totalmente. Y entonces vamos a desarrollar todos estos temas a vuelta de pausa, doctor. ¿Te parece? Mucho gusto.